Buenos días, continuamos con el segundo bloque del día de hoy sobre gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica. Damos la bienvenida al doctor Otto Calderón, promoción de 1989 de la Universidad del Valle, gastroenterólogo pediatra de la Clínica Materno-Infantil Farallones de Cali, Colombia, con el tema esofagitis eosinofílica. Muy buenos días. Quiero en primera instancia agradecer al Departamento de Pediatría por invitarme a participar en este evento de cumpleaños de nuestra linda familia. El tema que vamos a tratar hoy es esofagitis eosinofílica con algunos conceptos que nos atañen directamente aquí a la ciudad de Cali. Definimos la esofagitis eosinofílica como una enfermedad crónica mediada antigénicamente y que se caracteriza por presentar síntomas de disfunción esofágica y por una infiltración severa que en las últimas guías han recomendado que sea de 15 eosinófilos por campo de alto poder para hacer realmente el diagnóstico histológico. En epidemiología nosotros encontramos que fue descrita por Dobbins en 1977 y los estudios han demostrado que afecta a todos los grupos de edades, especialmente a los niños, en un 65%. Afecta más a los hombres que a las niñas, con una incidencia de 3 a 1 y con un pico de edad sobre los 3 años. A los adultos los afecta especialmente entre los 30 y 40 años y se piensa que afecta más a caucásicos que a otras razas, aunque los últimos estudios en Estados Unidos han demostrado que realmente los afrodescendientes tienen una incidencia muy similar. Su herencia es compleja. Hay múltiples genes que están relacionados con la enfermedad y que requiere también un componente de tipo ambiental para que se desarrolle. En familiares encontramos que normalmente hay una incidencia mayor del 2% y especialmente si conviven en la misma área. La fisiopatología es muy interesante y con base en todos los avances que se ha hecho recientemente, se ha podido definir varios aspectos importantes. Uno, el más claro hoy en día es que definitivamente nosotros estamos desarrollando un aumento de la permeabilidad de las mucosas y esto afecta especialmente a todos aquellos niños que son enfermos de enfermedades de TH2, especialmente el asma bronquial, la dermatitis atópica, en nuestro caso la esofagitis eosinofílica. Hay múltiples componentes en el medio ambiente como los microplásticos, los detergentes, los alimentos, etcétera, preservantes, aditivos que vienen a aumentar la permeabilidad de las mucosas, permitiendo el ingreso de antígenos. Estos antígenos se relacionan directamente con la liberación de linfopoyetina típica estromal, la cual va a aumentar la permeabilidad de la mucosa al disminuir las uniones fuertes, permitiendo que se desarrollen una serie de eventos que llevan a la inducción de las células TH2, como activación de las células dendríticas. Esto en general lo que lleva es a una producción de interleuquina 5, interleuquina 4, interleuquina 13, que van a producir un aumento de esta sustancia que se llama eotaxina 3, que es la encargada de reclutar eosinófilos y llevarlos a la mucosa esofágica. Todo esto mediado por múltiples receptores y finalmente con una respuesta muy de TH2, especialmente hacia células efectoras como son los eosinófilos y los mastocitos también. Estos van a producir IgE y es uno de los componentes fundamentales del proceso inflamatorio que se lleva a cabo en estos pacientes. Se compromete primero una fase inflamatoria y finalmente a través del factor de crecimiento beta 1 nos va a llevar a un aumento en la producción de fibrina y de fibrinógeno que nos va a producir una fibrosis subepitelial que nos va a llevar a cambios estructurales del esófago y son los responsables de que haya disfagia y otros trastornos en la deglución que generalmente se ven, como mostramos en esta diapositiva,
en las personas de mayor edad. Si nosotros vemos, aquí encontramos cómo los niños, los adultos tienen una endoscopia normal, con una histología normal, empieza un proceso inflamatorio en el cual encontramos cambios esofágicos, como les voy a mostrar en unas diapositivas más adelante, empieza a haber infiltración de eosinófilos, empezamos a tener cambios un poco más crónicos con el paso de los años, empiezan a haber anillos circulares, una mayor cantidad de fibrosis subepitelial, hasta que finalmente en la edad adulta se presentan los anillos y las estenosis de una manera mucho más estable y obviamente mayor fibrosis de este tipo de tejido. Hemos encontrado que se pueden expresar tres fenotipos diferentes y esto es uno de los grandes avances que se han hecho recientemente. Encontramos una forma leve que responde a inhibidores de bomba de protones, a dietas y a esteroides. Es afortunadamente la cantidad más frecuente que hay, sobre un 50% de todos los casos. La forma clásica, denominada esofagitis eosinofílica tipo 2, no responde usualmente a inhibidores de bomba de protones, pero sí a dietas de exclusión y a esteroides deglutidos. Y la esofagitis grado 3 o tipo 3 es la forma fibrótica que nunca responde a medicamentos, es la más severa y por fortuna hoy en día una de las más escasas también en su presentación. Tratando de unir este fenotipo con los endotipos, se ha encontrado que también los podemos dividir en tres grandes grupos. Los que se llaman la esofagitis eosinofílica, respondedora a inhibidores de bomba de protones, que se caracteriza por tener una baja concentración de inmunoglobulina G4 dirigida contra leche de vaca en los tejidos. Y también encontramos unos bajos niveles de interleuquina 10 y del transforming growth factor beta 1 también presente en su sangre. La forma clásica es mediada antigénicamente, responde muy bien a la terapia dietaria y a los corticoides deglutidos. Y finalmente la tercera forma, que correspondería al tercer fenotipo, que es muy difícil de controlar con terapias convencionales, y su endotipo en general está caracterizado por presentar un alto nivel de inmunoglobulina G dirigida contra leche de vaca y también unos altos niveles de interleuquina 10 y del factor de crecimiento. Esto nos ha permitido dividir este grupo de pacientes de tal manera que nos permita manejarlos de una manera mucho más eficiente y también estar dispuestos a tratar de encontrar las formas más severas para hacer el mejor tratamiento para evitar las consecuencias futuras de esta enfermedad. Su presentación clínica es muy variada de acuerdo a las edades. Nosotros encontramos que en los niños su sintomatología es muy similar al reflujo gastroesofágico. Presentan náuseas, vómitos, regurgitaciones, rechazo a la alimentación es muy importante y falla para progresar en un buen porcentaje de casos. Los niños no suben adecuadamente de peso. Y en los adultos, en la fase más estenosante de la enfermedad, normalmente se presenta disfagia y una presentación característica es la impactación del bolo alimenticio en el esófago que nos lleva a urgencias y que requiere un retiro endoscópico del bolo alimenticio, que normalmente son carnes, pollos, alimentos. Nosotros tenemos esta casuística en nuestro centro, Gastropet Cali, en el cual hasta el 2022, partiendo del año 2001, hemos podido recolectar 97 casos. En nuestro conocimiento, la casuística más grande que hay en Colombia de pacientes con esofagitis eosinofílica. Y vemos cómo los síntomas que nosotros encontramos son dolor abdominal, vómito y náuseas en un gran porcentaje de casos, esa es la frecuencia absoluta por cada síntoma, y tenemos además distensión abdominal, tos, que puede ser asociada a un problema de tipo alérgico o a un reflujo, inapetencia y disfagia en un buen número de casos. Pero finalmente mi llamado de atención
es que son síntomas bastante inespecíficos en los cuales hay que hacer un análisis clínico adecuado y tal vez solicitar una endoscopia cuando tengamos la sospecha clínica de lo que puede estar pasando. Nosotros encontramos en la sintomatología por edades, cuando hacemos la división de subclases de edades, que tenemos niños de 0 a 6 años, tenemos niños de 7 a 12 años y de 12 a 17 años, en el cual el dolor abdominal fue más prevalente en los niños mayores. Sin embargo, pues las cifras son muy parecidas. En general, el 70% de los niños tenían dolor abdominal. El vómito se presenta mucho más en los niños pequeños que en los niños mayores y presentan náuseas en unos valores muy similares. Entonces continuamos que en nuestro caso, en nuestra casuística, los síntomas son muy parecidos a los que se encuentran en la literatura. Sin embargo, quiero que hagamos un llamado de atención sobre la presencia de disfagia, que es en los niños pequeños un síntoma difícil de evaluar, pero que nos puede llevar a hacer un diagnóstico preciso si buscamos realmente cómo empieza la disfagia. Suele empezar con rechazo a la alimentación, con necesidad de tomar agua más frecuentemente o jugos durante la comida y el espaciamiento del tiempo, el alargamiento del tiempo de la alimentación en los más pequeños. Inclusive el signo que nosotros conocemos tan frecuentemente como es de depositar la comida en los carrillos y mantenerla durante largo tiempo. Y además es muy importante mirar cómo la falla para progresar se presenta mucho más en los niños de 0 a 6 años. En los niños pequeños, una buena indicación para realizar una endoscopia cuando uno sospecha una esofagititis eosinofílica es el niño que no crece adecuadamente. Entonces, son diferentes tipos de síntomas que nos hacen pensar en un proceso de tipo eosinofílico en el esófago. Nosotros hicimos también el análisis de los hallazgos endoscópicos en nuestros pacientes, de la sigla EREPS, que es en inglés edema, rings, anillos, estenosis, exudados y furrows, que son surcos. Lo que nosotros encontramos es que, como tenemos fases inflamatorias en los niños, encontramos que hay mucho edema en los pacientes, surcos le siguen, los exudados, estos tres son muy comunes, y un aspecto que queríamos mirar, que no está dentro de los criterios clásicos, es si encontrábamos un aspecto micronodular allí en el esófago, y realmente pues es muy poco, pero no es específico. Así que lo miramos. Y solamente 2 niños presentaban anillos y no encontramos ningún caso de estenosis, demostrando pues el carácter inflamatorio de la enfermedad en los niños más pequeños. Pero sí nos llamó mucho la atención y quiero recalcar es en dónde tenemos que tomar las biopsias. Se recomienda tomar al menos 5 biopsias en esófago y nosotros tomamos biopsias en el cardias y encontramos que había solo eosinofilia en el cardias en 21 de nuestros pacientes. Es decir, prácticamente en una quinta parte de nuestros pacientes solo teníamos eosinófilos en el cardias, el 20%. Entonces es muy importante que tomemos biopsias en el cardias y también en el resto del esófago para poder encontrar realmente los eosinófilos, puesto que se dan en parches, no se da de una manera generalizada sobre toda la mucosa, sino que hay que mirarlos en parches. Los hallazgos endoscópicos más comunes que encontramos son, por supuesto, los exudados, como les demostraba, y estos surcos que se ven así, ya con un poquitico de anillos también, que nos sugieren un edema muy marcado y un proceso inflamatorio como tal. Lo mismo los exudados, en los cuales hay que hacer un diagnóstico diferencial con la candidiasis esofágica. En la histología, nosotros reportamos, este fue el primer caso también que reportamos en un abstract, en un póster en el Congreso del Colegio Colombiano de Gastroenterología,
donde mostrábamos cómo hay un gran número de eosinófilos en el esófago y además este paciente muy especial que ya tenía fibrosis subepitelial, este es tejido fibrótico y este niñito es uno de los casos más recalcitrantes de nuestra consulta y pues posiblemente vamos a necesitar algunos nuevos medicamentos porque correspondería al tercer fenotipo que vemos allí. Es importante descartar causas secundarias de eosinofilia esofágica, ¿verdad? Enfermedad de Crohn, el reflujo gastroesofágico, el pénfigo, las drogas, etcétera, para tener un buen diagnóstico diferencial. En nuestro primer reporte de esofagitis eosinofílica hicimos un corte especial para mirar qué alergenos eran los que nosotros encontrábamos más comunes. Evidentemente, el huevo, la leche, como ocurre en toda la casuística mundial, nosotros teníamos mucho cerdo, 43%, pescado, caseína pura y otros alergenos menos frecuentes, ¿no? Pero realmente encontramos trigo también, eh, el huevo es bastante común y la leche fundamentalmente son los más comunes que nosotros encontramos como causas de alergia en las pruebas séricas o en el PRIT-test, aunque hay más del 50% de los niños que tienen pruebas negativas y demuestran eosinofilia tisular. Las opciones terapéuticas que tenemos para tratar los niños con esofagitis eosinofílica las podemos describir como las 3D. Una es la dieta, la segunda son las drogas o medicamentos y la tercera es la dilatación esofágica. Nosotros encontramos que la dieta elemental es la mejor opción que hay para tratar la esofagitis eosinofílica, pero por supuesto tenemos un gran problema en cuanto las dietas son muy mal toleradas, son de mal sabor, son costosas y pues la mayoría de los niños las rechazan, solamente es útil en los pacientes más pequeños, prácticamente los lactantes. Los test de alergia nos pueden guiar, pero no son muy fidedignos de que el paciente vaya a mejorar eh, utilizando los test de alergia. Nos sirven si los índices de alergia son realmente elevados, ¿sí? Y podríamos documentar una alergia también de la manera clínica. Hoy en día se utilizan eliminaciones empíricas, se empezaron con 6 alimentos, 4 alimentos, hoy en día estamos en 2. Normalmente en nuestro centro retiramos leche y todos los lácteos, además de la soya, y con eso logramos una buena mejoría en un gran número de pacientes. Se puede retirar el huevo y el trigo también y podría ser de buena ayuda, pero si aparece algún alérgeno en la piel o en la sangre, pues obviamente también lo retiramos. Siempre utilizamos inhibidores de bomba de protones, el 50% de los casos responden a inhibidores de bomba de protones y ocasionalmente hemos utilizado esteroides tópicos y hoy en día la FDA acaba de darle el aval al Dupilumab, que es una inmunoglobulina G4 dirigida contra la interleuquina 4 y contra la interleuquina 3. Entonces, esto nos mejora notablemente la respuesta, pues en niños se está haciendo los primeros estudios, pero en dermatitis atópica ha dado muy buen resultado. Y finalmente, la dilatación esofágica cuando el paciente tiene una estenosis o cuando hay una impactación de alimentos, pues se considera la dilatación, pero es preferible que no lleguemos allá si hacemos un buen diagnóstico y un tratamiento realmente. Para llevar a casa, para que les quede como recuerdo, esta es una buena revisión del World Journal Gastroenterology del 2019 que pueden revisar para encontrar bien todos los datos y pues este concepto que me parece muy importante que es que la esofagitis eosinofílica es una enfermedad prevalente, debe sospecharse en niños con reflujo gastroesofágico que no mejoren, o sea, los reflujos no clásicos, que no progresen en su peso y en su talla y especialmente si presentan asma u otros rasgos atópicos.
Hay que pensar en ella, es una enfermedad que tenemos y por favor, esto nos va a ayudar a mejorar la salud de los niños en el presente y en el futuro. Estoy muy agradecido nuevamente por la invitación. Siempre me he sentido muy orgulloso de haber sido un alumno de la Universidad del Valle. Me considero un estudiante de la Universidad del Valle y del Hospital Universitario. Así que le doy las gracias a mi alma mater y a todos ustedes por su amable atención. Muchas gracias y feliz día. Damos la bienvenida a la doctora Luz Eugenia Aragón, promoción 2002 de la Universidad del Valle, gastroenteróloga, pediatra de la Clínica Impanaco Grupo Quirón, Cali, Colombia, con el tema estreñimiento. Buenos días. Bueno, ante todo, pues agradecer al Departamento de Pediatría de Univalle por esta invitación a las controversias 2022, pues a estar en el escenario con otros grandes egresados de nuestro Departamento de Pediatría. Vamos a hablar hoy de estreñimiento funcional. Es pensar que definitivamente sigue siendo un problema frecuente, que no es peligroso y se resuelve después de que uno gana confianza en defecar y porque básicamente el problema es dolor. Entonces, a raíz se origina por una retención voluntaria de materia fecal por miedo o dolor evacuatorio. Hay múltiples desencadenantes, en múltiples edades, ahorita vamos a hablar de esto. Empieza por temor, hay mayor retención crónica de agua, las heces duras y más grandes y duele, y esto es un círculo vicioso y da la vuelta. Entonces, pues vamos a ver. Es importante para el pediatra siempre tomar medidas preventivas, por ejemplo, al iniciar la alimentación complementaria, que haya buena cantidad de fibra y buena cantidad de hidratación. Se le debe explicar a los pacientes, a los papás, pues que puede presentarse la constipación al iniciar la alimentación complementaria, porque habíamos dicho, agua y fibra es importante al momento de la complementaria. Cuando se inicia el control de esfínteres, porque pues no podemos ser tan estrictos y coercitivos en el momento de enseñarle al niño. Nadie dijo que los niños tenían que controlar esfínteres a los 2 años todos, incluso pues tenemos hasta los 4 años para controlar. El ingreso al colegio, porque pues las jornadas escolares son mucho más largas, pues deja de ser la cosa pues tan amigable y tan familiar como pues es en la casa. La epidemiología, entonces la prevalencia en el primer año es del 2.5%, aumenta hasta el 10% en el segundo año de vida. Cuando vemos la prevalencia mundial, general es de 0.7 al 29%, siendo una media del 16%, pues esta diferencia es muy grande a raíz de que pues los diferentes estudios, pues, diseño de estudios poblacionales, entonces por eso nos da esa variación tan grande. Y la prevalencia del estreñimiento funcional en niños es de 0.5 a 32, siendo más o menos la prevalencia combinada del 9.5. Sigue siendo el 5% de las consultas pediátricas del pediatra general son por estreñimiento y el 25%, incluso el 35% de la consulta del gastroenterólogo pediatra, o sea que 1/3 de la consulta del gastroenterólogo es por estreñimiento. Si vamos a ver algo un poco más local, entonces tenemos este estudio de Miguel Sams y Carlos Velasco, en el cual ellos toman, pero esto fue con criterios de Roma 3, entonces tenemos 373 pacientes de edad escolar, en el cual nos dio la prevalencia del 14.5%. Estudios como este están ahí en Latinoamérica, en el Ecuador, y ellos hicieron entonces después un consenso conjunto con el grupo de la LASPAGAN, que es la Latinoamericana de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, una prevalencia latinoamericana en el cual tenemos una prevalencia del casi 12%. Las etiologías, definitivamente el 95% de las
de los estreñimientos son funcionales. Entonces también tenemos por lesiones anales, porque retención, cuando hay daños neurológicos como parálisis cerebral, el autismo, el hipotiroidismo, la hipercalcemia, la diabetes mellitus y medicamentos como los anticolinérgicos y hierro y algunos anticonvulsivantes como el fenobarbital nos pueden dar estreñimientos. Y congénito, pues punteando está la enfermedad de Hirschsprung y los defectos anorrectales como anos anteriores, estenosis rectales y pues daños del cordón espinal como tal, espinas bífidas. De la sintomatología, pues puede ser un dolor abdominal, pues que puede ser agudo crónico, distensión abdominal, estas heces retenidas producen mucho más gas y pues también produce más volumen, dolor defecatorio, las deposiciones son duras, voluminosas, incluso en algunos momentos son tan duras que al salir nos fisuran y tenemos pues fisuras anales recurrentes. Hiporexia por compresión gástrica y también los niños disminuyen sus apetitos solo por evitar el dolor postprandial gracias al reflejo gastrocólico, entonces uno come y entonces hay aumento de la motilidad colónica y como está estos heces duras, duele movilizarlas. Falla para progresar, problemas psicológicos, porque podemos tener como al tener encopresis, estos niños en algunos momentos se retraen y problemas de aislamiento social, problemas escolares, rechazos al bullying también podemos tener por culpa de estreñimientos y incontinencias. Infecciones urinarias recurrentes. El diagnóstico básicamente es historia clínica. La historia clínica antes y examen físico, no hay que hacer exámenes de entrada. Entonces, importante saber el momento de la eliminación de meconio. Hora clave, 48 horas. O sea, es diferente 48 horas antes, 48 horas después. Siempre 48 horas después, primera campanita, una enfermedad de Hirschsprung. La lactancia materna es protectora durante los 3 primeros meses del estreñimiento y igual recordemos que pues la leche humana pues tiene también un poco menos de residuo, entonces podemos tener deposiciones en lactantes pues muy espaciadas, pero pues siempre deben ser blandas. El tipo de alimentación, siempre interrogar la cantidad de fibra y también líquido en las heces. Características de las heces, entonces tenemos aquí Bristol, la escala Bristol que es aplicable solamente en niños mayores de 4 años que ya controlan esfínteres. Entonces, poner aquí el puntero. Entonces tenemos las deposiciones normales, serían lisas, como una serpiente o un bananito flacuchento liso, o que tengan unas pequeñas grietas en su superficie, pero si ya tenemos bolitas separadas o muchas bolitas juntas, ojo que eso, así haga todos los días, son deposiciones demasiado duras. Y a raíz de que tenemos una tabla de Bristol que aplica para mayores de 4 años, pero pues teníamos que ver cómo hacíamos para los menores de 4 que no tienen control de esfínteres, entonces se hizo ese estudio para la escala de Bruselas de niños, infantes y preescolares, con base en fotografía para ver cómo se podía extrapolar con Bristol y ver una Bruselas. Entonces vemos aquí las fotos, definitivamente las fotos del 1 al 3 son heces duras, las heces blandas serían esta foto número 4, pues blandito, salchichita, y estos últimos 3 pañales ya son definitivamente pues muy blandas y líquidas. Entonces sigamos con la historia clínica, tenemos importante preguntar la edad de control de esfínteres, si fue traumático o no, la presencia de conflictos emocionales, incluso si hay algo, indicios de abuso, si existe una incontinencia fecal, si el paciente recibe algún medicamento en ese momento, la
Si tenemos actividades retentivas, los niños por dolor retienen. Si tienen dolor o distensión abdominal, sangrados rectales, alteraciones del crecimiento, antecedentes familiares de enfermedad de Hirschsprung, alergias, enfermedades inflamatorias, enfermedad celíaca, tiroideas, fibrosis quística. Bueno, y el examen físico, en el abdomen que vamos a mirar, buscando una masa fecal palpable, evaluar el tono muscular, en el ano, en la región sacra, mirar cómo está el posicionamiento del ano, los pliegues anales, si hay heces alrededor del ano o en ropa interior, como comentando una encopresis, una incontinencia, eritemas y fisuras anales, y en la región lumbar para ver problemas pues de médula ancladas, espinas bífidas, vemos hoyuelos, emisión de pelo, desviación de la línea media, genesia sacra, nalgas planas. Entonces ahí pues vamos más a buscar problemas neurológicos del esfínter. Tacto rectal definitivamente no es un procedimiento de rutina, mucho menos en la consulta pediátrica. Examen neurológico, ver el tono y fuerza muscular y reflejos de inferiores. Los criterios de Roma 4, 2016, que básicamente es su diferencia con Roma 3, es que ya no son 2 meses de síntomas, sino un solo mes de síntomas. Entonces tenemos que sean 2 o menos deposiciones por semana, historia de retención fecal excesiva, historia de defecación dolorosa o deposiciones duras, deposiciones voluminosas que incluso pueden tapar el excusado, presencia de una gran masa en el recto, y cuando ya el niño es continente se debe utilizar, aparecen estos últimos 2 criterios, que son al menos un episodio semanal de continencia, o sea, el famoso manchado, historia de deposiciones voluminosas que pueden obstruir el baño. Esto es en mayores de 5 años. Y en los menores, esto es en menores, esto es en mayores, o sea, de 5 a 18, entonces son 2 criterios, pero también que hayamos descartado un síndrome de intestino irritable, entonces 2 o menos deposiciones por semana en sanitario, al menos un evento de incontinencia fecal, historia de posturas retentivas o retención fecal excesiva voluntaria, historia de defecación dolorosa y posiciones duras, presencia de la gran masa en recto y deposiciones que nos tapen el sanitario. Y los signos de alarma, o sea, las banderas, es que empiece un estreñimiento precoz, o sea, menores de un mes. Entonces ahí, ojo, que ahí hay algún problema congénito, Hirschsprung, eliminación tardía del meconio mayor de 48 horas, retardo en el crecimiento, que no haya hábito retencionista, presencia de síntomas digestivos altos como vómito, incluso bilioso, y distensión abdominal recurrente, patología vesical, y que no haya una respuesta después de 3 meses de tratamiento correcto. O sea, ahí ya consideramos que es un estreñimiento pues refractario. Y estudios complementarios ya cuando tenemos pues un problema, pues es un estreñimiento refractario, o sea que no mejora con tratamiento adecuado durante 3 meses o con banderas rojas. Entonces ahí sí empezamos a tomar laboratorios como calcio, buscando una hipercalcemia que nos da una hipomotilidad gástrica, pruebas tiroideas, descartar la enfermedad celíaca, y si se sospecha una enfermedad de Hirschsprung, siempre el gold estándar es biopsia rectal por succión. Manometría anorrectal, buscaríamos es la presencia o no el reflejo rectoanal inhibitorio, y el colon-proenema nos puede dar la extensión, pero no nos da diagnóstico definitivo de Hirschsprung. Siempre necesitamos una biopsia rectal. Tratamiento farmacológico, entonces lo tendríamos como primero desimpactar, tratamiento de mantenimiento, destete y seguimiento. Entonces, desimpactar. El éxito es empezar con un colon vacío. Siempre tenemos que, así sea una impactación, una cosa reciente, crónica, siempre hay que empezar con el colon vacío. Entonces, una evacuación del colon debe ser completa. Lo ideal, o sea, la elección es alta dosis de polietilenglicol de 1 a 1.5 gramos por kilo día, y pues como una de FAN, entonces de 3 a 6 días,
y con eso pues estaría normal hasta que logremos desocupar el colon. Pero pues tenemos pacientes que están muy sintomáticos, entonces pues si está muy sintomático, se dice, no, pues si aguantas el dolor 6 días, pues no, tampoco. Entonces ahí uno sí ayuda a sacar el taquito, pues el taquito inferior. Entonces colocamos enemas de solución salina de 5 a 10 mililitros por kilo, 1 o 2 veces en el día, y vamos a utilizar aceite mineral rectal de 2 a 11 años, de 30 a 60 mililitros una sola vez, y el menor de 11 de 60 a 150 por día en una sola vez. Y el mantenimiento, entonces, ¿cuál es la dosis correcta de mantenimiento? Debe ser suficiente para garantizar una evacuación regular, blanda, no olorosa, y hay que evitar una reacumulación de materia fecal en el recto. Entonces la dosis debe continuarse por lo menos 2 meses. Eso de que no, ya váyase en una semana está bien, pues no. O sea, no es un colon que está distendido, que al estar distendido pues nos disminuye su motilidad, disminuye la sensibilidad. Entonces por lo menos tenemos que tener a un niño durante 2 meses pues con tratamiento para medio lograr pues que mejore. Y los pacientes deben estar asintomáticos por lo menos un mes antes de pensar en descontinuar. Y cuando uno empieza a descontinuar el tratamiento debe ser una cosa lentamente, pero siempre tiene que uno ya haber tenido un control de esfínteres. Si usted no tiene un control de esfínteres, no, hasta que no tenga un control de esfínteres, no intente bajarlo porque entonces seguro pues va a recaer. Bueno, esta lista pues es larguísima, está muy chiquitica, entonces vamos a ver, estos son los medicamentos indicados para mantenimiento. Entonces, tenemos los laxantes osmóticos, donde la elección es polietilenglicol de 0.2 a 0.8 miligramos por kilo en 1 o 2 dosis. ¿Qué efectos secundarios puede tener? Flatulencia, cólico, incontinencia rectal, pero básicamente porque llegamos a ablandarlo demasiado. Entonces no es pues mantenerlo con diarrea, sino con heces formadas blandas para que no haya retención. Lactulosa desde los 7 meses, de 1 a 2 gramos por kilo día, puede dividirse en 2 dosis, hay flatulencia, dolor y distensión abdominal, pero pues es muy leve, entonces no pasa nada. Y el hidróxido de magnesio, o sea, nuestra famosa leche de magnesia, pues que su principal problema que tiene, pues es que es horrible, pero pues uno le puede mejorar el sabor. Hay sitios donde hay de sabores, aquí tenemos sabor a menta, pues que los niños les gustan mucho más, si se les da frío tienen una mejor aceptación, de 2 a 4 años, 0.4 a 1.2 gramos por día, de 6 a 11 hasta 2.4 gramos por kilo, y de 12 a 18 de 2.4 a 4.8, 1 o 2 dosis. Nos puede dar diarrea, hipotensión, debilidad por el exceso de magnesio, entonces uno tiene que titular la dosis. Existía la gran duda si el polietilenglicol nos funcionaba en menores de 2 años. Entonces, porque sea, bueno, es efectivo en adultos, en niños, pero pues ¿qué pasa con los menores de 2 años? Entonces se hicieron 5 estudios sistemáticos en los cuales la gran conclusión es de que definitivamente sí es efectivo, y los efectos secundarios pues a través de estos 5 estudios pues son pues no son muy transitorios, y no nada grave. La dosis no hay una dosis especial para menores de 2 años, entonces se toman las mismas dosis de siempre, hasta 1.2 miligramos por kilo día. Y tenemos los laxantes estimulantes, donde pues tenemos el Bisacodyl, el Sena, donde pues entre sus efectos secundarios son pues que dan dolor abdominal, cólico, vómito y diarrea, pero estos efectos secundarios son tan leves que se consideran pues que es una cosa segura en esta pelea pediátrica. Y la melanosis coli que nos da el Sena, pues que la hemos visto muchos gastroenterólogos, pues es como en las colonoscopias. Esta melanosis coli no está asociada a problemas de motilidad, entonces no nos va a afectar pues como el estreñimiento. Bueno, aquí están las dosis, en Sena pues hasta
de 2.5 a 5 miligramos por kilo en menores de 2 a 6 años, de 7 a 12 hasta 10 miligramos por día y de mayores de 12 de 15 a 20. Y el bisacodilo pues también 5 miligramos en una dosis en los menores de 3 a 10 años y de los 10 años ya podemos dar hasta 10 miligramos y se prefiere darlo en la noche. Bueno, aquí no tenemos el picosulfato de sodio como mantenimiento aprobado, pero pues en el mundo sí. Entonces, pues nos puede dar dolor abdominal y diarrea, bueno, hay que conocerlo. Está de 1 mes a 4 años de 2.5 a 10 miligramos día, de 5 a 18 años 2.5 a 20, pero bueno, por ahora por lo menos lo tenemos como aprobado, lo usamos es como para manejo de preparación de colonoscopia, pero no como mantenimiento de estreñimiento. Y tenemos el laxante lubricante, pues que es el aceite mineral, donde su gran problema es que nos reduce la absorción de vitaminas liposolubles y pues tiene mucho escurrimiento nasal, escurrimiento anal. No está indicado a menores de 3 años porque pues, nos puede dar neumonías lipoídicas si llega a presentarse vómito. Que es muy importante en el mantenimiento, darlo a la misma hora, sentarse en la taza del baño siempre después de las comidas para mejorar, para ayudarnos con el reflujo gastrocólico y siempre evitar nuevas impactaciones. Entonces, a las 48 horas de que no esté defecando, hay que ajustar la dosis. Se nos está como acabando el tiempo. Tratamiento no farmacológico, pues hay que tranquilizar a la familia, hay que educar, no desmitificar. O sea, no es que haya caído en las drogas, que los pacientes piensan, no, es que si usted le da el laxante, va a quedar adicto, entonces no se adhieren bien al tratamiento que por la adicción. Entonces, desde un principio hay que decirles, mire, esto no pasa nada, esto no es grave, pero sí necesitamos de un ablandador para poder que ese colon restablezca su función. El entrenamiento, entonces, es sentarse en el baño es súper importante, que tengamos aquí, como vemos en la segunda imagencita, los pies apoyados. Eso hace que sea mejor la contracción de los músculos abdominales para ayudar a la defecación y que haya una relajación del piso pélvico. Hay que aprovechar el reflujo gastrocólico después de que nos dura de 5 a 10 minutos postprandial. Hay que hacer un diario de las heces. O sea, este niño definitivamente está mal sentado, eso está colgando. Bueno, por lo menos tiene un reductor de taza para poderse sentar derecho. Y tratamiento no farmacológico, reeducación nutricional, ojo con la fibra dietaria. No es que sea una dieta alta en fibra, no, es una dieta adecuada en fibra. Entonces, una dieta adecuada en fibra debe tener la edad del niño más 5 hasta 10 gramos de fibra en el día. Recordar que una dieta equilibrada siempre tiene cereales integrales, fruta y verduras. Y cuando son los productos industrializados, tratar de leer etiquetas y que siempre tengan más de 2.5 gramos por fibra por porción. Y el agua también es muy importante. Nuestros niños no están tomando agua. Si no tomamos agua, no hay forma de hidratar el bolo fecal. Entonces, tenemos aquí, pues, de 1 a 3 años, la idea es que son 6 tazas, que es 1.2 a 1.5 litros, de 4 a 8 hasta 1.8 litros, que son de 8 tazas. Y así vamos aumentando. De 9 a 13 es más o menos un promedio de 2,5 litros. De 14 a 18 es entre 2,5 y 3 litros. Entonces, pues, uno pretende que se tomen de una, pues no, pero hay que andar con termo, hay que estimular a que tomen agua, puede ser agua con un limón exprimido, con una naranja exprimida para cambiarle un poquitico el sabor, o aguas aromáticas frías. Y también tenemos la actividad física, el ejercicio nos mejora el peristaltismo, terapia conductual y entrenamiento de biorretroalimentación, que lo usamos pues ya en casos refractarios como terapia piso pélvico. Gracias a todos por estar acá y por la atención. Damos la bienvenida a la doctora Mónica Orozco, promoción 2008 de la Universidad del Valle, actual Fellow de Gastroenterología Pediátrica del Hospital Infantil de México en la Ciudad de México, con el tema colestasis neonatal. Hola, buenos días. Mi nombre es Mónica Orozco. Yo soy Fellow de primer año de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez.
aquí en la Ciudad de México. Hoy les voy a hablar sobre colestasis neonatal. La ictericia neonatal es un problema común, generalmente es secundaria a expensas de la bilirrubina indirecta y generalmente pues no va a causar mayores problemas en el neonato. Cabe recordar que nunca es normal tener una deposición blanca y que todo niño, o sea, todo neonato que sea aparentemente sano, pero que presente ictericia con signos de alarma, tales como que se aparezca en las primeras 24 horas de vida, que tenga niveles elevados de bilirrubinas séricas o que persista por más de 14 días de vida, debemos investigarlo. Todo niño o todo recién nacido que tiene colestasis, esto no es un problema común y siempre nos indica disfunción hepatobiliar y requiere de un diagnóstico temprano para un tratamiento oportuno y que nos mejore el pronóstico. Bueno, en cuanto a la definición, sabemos que la bilis se compone de los ácidos biliares, las bilirrubinas, las grasas. Estas se van a formar en el hígado, van a ser excretadas hacia los canalículos y luego hacia los ductos biliares para posteriormente ir hacia la vesícula biliar, en donde se van a depositar directamente en el intestino. Y cualquier disrupción en este proceso pues va a resultar en colestasis. La vamos a definir como la reducción en la formación de bilis o disminución en el flujo biliar que va a resultar en la retención de sustancias biliares en el hígado y que bioquímicamente se va a traducir como una bilirrubina directa mayor a 1 o 100 miligramos sobre decilitros o 17 milimoles por litro si están en otras unidades. Si bien antes se mencionaba en otras publicaciones que la bilirrubina directa debía ser más del 20% de la bilirrubina total, este concepto ya no se recomienda en las últimas guías. En cuanto a las causas, pues hablaré un poquito más de esto más adelante, por lo que no me tendré mucho en esta diapositiva, pero quiero mostrarles que las causas son multifactoriales. No solamente es el uso de la nutrición parenteral total, sino que hay causas infecciosas, metabólicas, desórdenes genéticos, entre otros de los que más adelante vamos a hablar. En cuanto a la epidemiología, se ha descrito que aparece la colestasis neonatal 1 de cada 2.500 nacidos vivos, siendo más común en pacientes prematuros. Y dentro de estas, el 25 al 40% corresponde a atresia de vías biliares y un 25% a desórdenes genéticos. Si bien existen algunos factores de riesgo, como el ser un recién nacido pretérmino, niños que tienen infusión parenteral de lípidos, el uso de la nutrición parenteral total por más de 2 semanas, pacientes con falla intestinal o aquellos niños pequeños para la edad gestacional. Pero se sabe que en los niños recién nacidos pretérminos esto es un poco mayor y 1 de cada 5 recién nacido pretérmino que tiene nutrición parenteral por más de 2 semanas va a presentar colestasis. En cuanto al examen físico, es fundamental recordar que la ictericia clínica se va a evidenciar cuando la bilirrubina sérica excede los 2.5 a los 3 miligramos sobre decilitro. Tenemos que ver cómo está el estado general, cómo está el paciente, está séptico o no, a nivel abdominal, si tiene presencia de ascitis, circulación colateral, la presencia de hepatoesplenomegalia, hernias o alguna masa que habitualmente no debemos encontrar, pero siempre recordar que no solamente nos debemos enfocar en el abdomen, siempre tenemos que buscar manifestaciones extrahepáticas como presencia de facies dismórficas, que el niño tenga un pobre crecimiento, que tenga alteraciones dermatológicas, alteraciones cardiovasculares, neurológicas o respiratorias. Y un punto muy importante que debemos preguntar es cómo están las evacuaciones y cómo está la uresis, ver si estas son acólicas o hipocólicas o si hay coluria. Esta es la escala colorimétrica visual que desde el 2003 están utilizando o está integrada en la Cartilla Nacional de Salud aquí en México, y esta es para la detección oportuna de la atresia de vías biliares. Realmente es una herramienta muy útil, nos puede dar una idea un poco más acertada en cuanto al color de las evacuaciones en nuestros niños. Entonces, cuando tenemos esa normal, cuando se encuentra en la coloración del 1 al 3 y normal cuando las heces están pigmentadas, que lo vemos del 4 al 6 o evacuaciones que son un poco más oscuras. Bioquímicamente en estos pacientes podemos encontrar daño del hepatocito como tal, que se va a traducir en elevación de AST, ALT y LDH. Recordando pues que la ALT es una enzima citosólica que tiene mayor concentración a nivel hepática y por consiguiente se va a relacionar con mayor daño hepático, siendo un poco más específica que la AST. En cuanto a la colestasis, pues vamos a encontrar aumento de la bilirrubina directa, ver aumento de la GGT, que es la gamma-glutamiltransferasa, y está aumento de la leucina aminopeptidasa y la 5-nucleotidasa, que estas dos últimas pues no las tenemos disponibles en nuestro medio. Siempre en la GGT tenemos que ver cómo está. La GGT nos va a orientar en el diagnóstico, si tenemos una GGT normal o una GGT elevada. Esta GGT es una enzima microsomal que es mucho más sensible que la fosfatasa en el patrón obstructivo.
Y en cuanto al compromiso pues, de la síntesis hepática, tenemos que ver cómo están los tiempos de coagulación, si hay o no hipoalbuminemia, hipoglucemia o alteración en el perfil lipídico. Y otras sustancias que son depuradas por el hígado y que pueden ser potencialmente tóxicas, como son el amonio, pues podrían estar incrementadas. Dentro de las causas que se nos obliga a descartar de manera oportuna, ya les había mencionado, es la atresia de vías biliares, dado que el tratamiento es quirúrgico y el pronóstico es ominoso si no se realiza a tiempo. Entonces, siempre todo niño que tiene acolia, que tiene una GGT elevada sin ninguna otra explicación o que en el ultrasonido vemos una vesícula anormal o ausente, es un signo de bandera roja y debemos investigarlo. Estos son los valores de aminotransferasas y de fosfatasa alcalina. Quería mostrarles que cambia con la edad, cambia con el sexo, los valores. Y recordar que en los niños recién nacidos los valores de la GGT son un poco más elevados que en los niños más grandes. Entonces, esto es lo que les decía de la GGT, cuando está normal o cuando está elevada. Cuando tenemos una GGT normal, nos orienta principalmente a 3 patologías, que son la colestasis intrahepática familiar tipo 1 y la tipo 2, y el déficit de síntesis de ácidos biliares. Cuando tenemos la GGT elevada, ya se relaciona con otras patologías, alteraciones anatómicas, infecciosas, metabólicas, entre otras de las que vamos a hablar un poco más adelante. En cuanto a los estudios de imagen, tenemos el ultrasonido o la ecografía abdominal. Es un método muy fácil, es invasivo, el problema es que es operador dependiente. Sin embargo, pues hay algunos hallazgos ultrasonográficos que nos pueden ayudar a hacer pensar en una atresia de vías biliares, como por ejemplo el signo del cordón triangular. Pero ojo que una ecografía normal no me va a descartar una atresia de vías biliares, y recordar que esto es un método totalmente operador dependiente. En cuanto a la gamografía hepatobiliar, pues realmente tiene un uso limitado, tiene una especificidad baja. El paso del radiotrazador se puede ver afectado por diferentes condiciones, incluso en los pacientes por la colestasis per se, puede favorecer a esa estasis biliar e impedir el paso del radiotrazador y darnos una gamografía alterada y no necesariamente tener una atresia de vías biliares. Lo que sí debemos saber es que si yo tengo una gamografía normal, o sea que me permite que haya excreción biliar hacia el intestino, pues me va a descartar una atresia de vías biliares y prácticamente es para eso su uso. Pero si yo tengo una gamografía que está anormal, o sea que no hay paso del radiotrazador, no me va a confirmar una atresia de vías biliares, y realmente yo no debo esperar a tener una gamografía para hacer el diagnóstico cuando yo tengo un niño en el que tengo alta sospecha de atresia de vías biliares. Para la gamografía se recomienda el uso del fenobarbital o el ácido ursodeoxicólico por 5 días previo al estudio, esto con el fin de que se pueda facilitar la excreción biliar del radioisótopo. En cuanto a la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, pues también el uso es limitado, no lo tenemos en todos los centros. Requiere que tengamos un endoscopio pediátrico y personas pues, que puedan hacer este procedimiento con experiencia. Está la colangiopancreatorresonancia, es un método no invasivo, tiene una buena sensibilidad pero muy baja especificidad. En cuanto a la histopatología, pues la biopsia es la pieza clave en el diagnóstico. Se dice que un patólogo experto puede llegar a un diagnóstico en 90-95% de los casos, y la utilidad fundamental de la biopsia es diagnóstico, grado de fibrosis y el pronóstico. Y cuando se hace guiada por ecografía, pues va a tener menor número de complicaciones, hasta un 1.7%. Y en cuanto al diagnóstico invasivo quirúrgico, tenemos el gold standard, que es el colangiograma intraoperatorio. Sin embargo, recordar que puede haber un 20% de falsos positivos, como son la hipoplasia del árbol biliar, el síndrome de Alagille y la fibrosis quística. Y en el momento que confirmamos que es una atresia de vías biliares, pues se tiene que hacer la cirugía de Kasai. Otros estudios complementarios estaría buscar fibrosis quística, la alfa-1 antitripsina sérica, cómo está la función tiroidea, toda la valoración TORCH, las valoraciones multidisciplinarias. Y en cuanto a los nuevos métodos de abordaje, se están utilizando unos paneles de secuenciación genética en colestasis, los cuales ya se están utilizando en algunos países. Esto podría convertirse en una prueba de diagnóstico temprana en la evaluación de la colestasis neonatal, reemplazando pues el algoritmo de diagnóstico actual que tenemos. Bueno, entonces vamos a empezar con las que tienen GGT elevada. Bueno, en cuanto a la atresia de vías biliares, es la causa más frecuente identificable de ictericia obstructiva en los primeros 3 meses de vida. La prevalencia alrededor del mundo es muy variable, se dice que puede ser de 1 en cada 6.000 nacidos vivos en Taiwán hasta 1 en 19.000 en Canadá.
Tiene 3 clasificaciones, que es la no sindromática, la que tiene al menos una malformación, y la sindromática. Y se dice que estas dos últimas se asocian principalmente a afectaciones cardiovasculares y del tracto gastrointestinal. En cuanto a la etiología, pues se plantea que la patogénesis incluye diferentes causas, pero pues aún no se tiene una causa exacta. Se habla de que pueden ser alteraciones genéticas que van a llevar a dismorfogénesis de los conductos biliares, también infecciones virales, inflamación crónica o incluso problemas de autoinmunidad. En cuanto a la ictericia que se presenta en atresia de vías biliares, sabemos que esta aparece un poco antes y se cree que es porque el daño biliar aparece incluso desde antes del nacimiento. El diagnóstico oportuno de estos pacientes impacta como tal en su pronóstico. Se sabe que cuando la derivación se realiza en los primeros 60 días de vida, el 70% de los pacientes favorece ese flujo biliar. Pero cuando se hace más del día 90 de vida, menos del 25% de los pacientes va a poder restablecer ese flujo biliar. Y de los pacientes que se operan antes del día 46 de vida, el 5.7% va a terminar en trasplante hepático. El quiste de colédoco, estos pacientes también pueden cursar con colestasis y se puede asociar a colangitis, con fiebre, elevación de la GGT e hiperbilirrubinemia. Y en el ultrasonido podemos ver ductos biliares que están típicamente dilatados y la vesícula pues no va a estar atrésica. El síndrome de Alagille es una enfermedad autosómica dominante, se caracteriza porque hay ductopenia, es la forma más común de colestasis intrahepática y se dice que afecta a 1 de cada 30.000 nacidos vivos. Clínicamente tiene unas características que ya vamos a mencionar y es importante en estos pacientes hacer como tal la secuenciación genética. Pueden tener elevación de los ácidos biliares y ALT y algo muy importante es que cursan con una GGT desproporcionadamente elevada. Esta patología es una patología que tiene afectación multisistémica. A nivel hepático pues nos puede producir ductopenia, a nivel oftalmológico puede haber emprotoxón posterior, cardíaco puede estar la estenosis pulmonar, que es la manifestación más común, pero pueden haber otras manifestaciones. A nivel esquelético están las vértebras en mariposa o la hemivértebra y también compromiso pues a nivel renal. Los niños que tienen compromiso cardíaco pues se van a asociar a mayor morbimortalidad. La fibrosis quística, hasta el 5% de los pacientes con fibrosis quística pueden debutar con colestasis neonatal. Esto es porque tienen una obstrucción biliar por tapón de bilis. Nos puede ayudar un poco el tripsinógeno inmunoreactivo y requieren pues de la secuenciación genética o la prueba de electrolitos en sudor. En cuanto a la colestasis intrahepática familiar tipo 3, que es la que se asocia a GGT elevada, ellos son tres desórdenes, la tipo 1, tipo 2 y tipo 3, son desórdenes monogenéticos en los cuales se va a afectar un gen que involucra el transporte canalicular hepatobiliar. Eso va a resultar en colestasis progresiva y daño hepático progresivo. Entonces, dentro de la patología que tenemos con GGT elevada está la tipo 3. Generalmente este tipo se puede presentar en la etapa neonatal o se puede presentar en la niñez temprana y no se asocia a prurito a diferencia de la tipo 1 y de la tipo 2. La deficiencia de la alfa-1 antitripsina, que es la causa más común de colestasis neonatal congénita. El 10 al 15% de los pacientes pueden cursar con esta condición que los lleva a colestasis y daño hepatocelular. Pueden desarrollar cirrosis temprana y una característica importante en ellos es que hacia los 4 meses la ictericia va mejorando. Hay 3 fenotipos, el normal, anormal y el heterocigoto. Los niños que tienen fenotipo anormal, ellos pueden tener un gamagrama sin excreción biliar y la biopsia puede mostrarnos un patrón obstructivo. Recordar que por sí sola la alfa-1 antitripsina es insuficiencia para el diagnóstico porque también se comporta como un reactante de fase aguda. Y hay algunos casos en donde se ha documentado la deficiencia de la alfa-1 antitripsina y conjunto con atresia de vías biliares. Bueno, en cuanto a la GGT normal, tenemos principalmente 3. La colestasis intrahepática familiar progresiva tipo 1 y tipo 2 que nos dan GGT normal, ya les mencioné, son desórdenes monogenéticos en los cuales se va a afectar el gen que involucra pues toda la parte del transporte canalicular hepatobiliar. Entonces en el 1 y en el 2, en el 1 hay un defecto en la superficie canalicular y en el 2 afecta el transporte como tal del canalículo. La 1 y la 2 van a tener elevación de los ácidos biliares a diferencia de la deficiencia de ácidos biliares en donde van a estar disminuidos y pueden tener colesterol normal o puede estar disminuido. Los desórdenes en la síntesis de ácidos biliares pues pueden estar más de 14 enzimas envueltas, son muy raros pero la mayoría tienen tratamiento y en estos pacientes los ácidos biliares pues van a estar bajos.
En cuanto a otras causas, están las causas infecciosas, las causas endocrinológicas y otros desórdenes. Dentro de las causas infecciosas hay que descartar todos los virus hepatotropos. Los neonatos que tenemos infectados o que están con sepsis también pueden desarrollar colestasis. Entonces, dentro del abordaje de estos pacientes siempre tiene que haber presencia de hemocultivo, urocultivo, cultivo de líquidos cefalorraquídeos, pues según sea el caso, todos los virus hepatotropos, como ya les mencioné. En cuanto a las causas endocrinológicas, las pruebas de función tiroidea, buscar si hay un panhipopituitarismo. Y dentro de los otros desórdenes, que quiero que esta parte quede muy clara y que no se les olvide, siempre tenemos que pensar en los errores innatos del metabolismo. Si no los pensamos, no los diagnosticamos. Están el trastorno del ciclo de la urea, alteración del metabolismo de los hidratos de carbono como la galactosemia, el metabolismo de los aminoácidos como la tirosinemia, el metabolismo de los lípidos como el Niemann-Pick. Y aquí les quiero recordar como dos datos muy importantes: siempre pensar o siempre considerar galactosemia en aquellos niños que cursan con colestasis y que tienen infección por E. coli, y en todo niño recién nacido, en todo neonato recién nacido que cursa con una falla hepática fulminante, siempre pensar en tirosinemia. Finalmente, en cuanto al tratamiento, pues recordar que el hígado va a jugar un papel fundamental en el metabolismo de nutrimentos y energía. En el paciente que tiene compromiso de la función hepática, pues vamos a tener afectación tanto de la digestión como de la absorción, distribución y almacenamiento pues de todos los nutrimentos. Y estos pacientes que son hepatópatas van a tener un mayor gasto energético, y el hecho, pues en caso de que esté malnutrido, pues va a asociarse a un peor desenlace. Estos pacientes pueden tener disminución de la ingesta como tal por la anorexia, por la alteración en la percepción y la falta de palatabilidad en la dieta, por deficiencia de zinc o magnesio. Pueden tener saciedad temprana por un efecto mecánico por la citis y por la organomegalia. Pueden tener náusea y vómito por medicamentos o también por la liberación de citoquinas inflamatorias. Puede haber compromiso en la absorción y en la digestión por la disminución luminal o intraluminal de bilis. En algunos casos puede asociarse a insuficiencia pancreática exócrina, puede aparecer una enteropatía congestiva por hipertensión portal o sobrecrecimiento bacteriano, que también nos va a comprometer la absorción de los nutrimentos. De igual manera, como ya les había mencionado, tienen estos pacientes un aumento en el requerimiento energético hasta en un 30%, ya como per se por la enfermedad que conlleva un proceso inflamatorio, o porque se asocia a otros insultos como son la hemorragia, infección, cirugía, porque tienen mayor esfuerzo respiratorio por la misma citis o por la organomegalia, y van a tener alteración también en el uso de los sustratos, ya sea por disminución en los depósitos de glucógeno, porque tienen compromiso en el uso de los hidratos de carbono o porque tienen un balance proteico negativo. En cuanto a la alimentación, tenemos que recordar que estos pacientes, 2/3 de los requerimientos van a ser en base a hidratos de carbono. La proteína es de 2 a 3 gramos por kilo, no se recomienda dar menos aporte de proteína. Como tal, no es una indicación per se el uso de fórmulas semielementales. Se pueden utilizar de manera temporal, más no es una indicación. En los lípidos deben aportar del 30 a 50% de la energía total, de los cuales el 30 al 70% debe ser en base a TCM. En cuanto al agua, es a requerimiento, solamente hacer restricción en cuanto a sobrecarga. Tenemos que recordar que las vitaminas hidrosolubles están aumentadas en 2 sus requerimientos, y las vitaminas liposolubles, que es lo más importante y que no debemos olvidar, que acá las tenemos, las debemos suplementar. Acá las tenemos en este cuadrito, se los doy por edades, como lo tenemos que administrar a nuestros pacientes. Y finalmente, en la parte de medicamentos está el ácido ursodeoxicólico, que es un ácido biliar sintético, es citoprotector y estabilizador de la membrana del hepatocito, funciona como un inductor del flujo biliar, inhibe la apoptosis del hepatocito y protege a los colangiocitos de la toxicidad de los ácidos biliares. La dosis es de 20 a 30 miligramos por kilo por día. Y el ácido cólico, que es un ácido biliar primaria, también restablece el flujo biliar y se utiliza en la alteración de síntesis de ácidos biliares y ayuda a la normalización de las pruebas de función hepática. Su dosis es de 5 a 15 miligramos kilo día en 2 dosis. Y finalmente, para llevar a casa, pues recordar que la definición de colestasis es la reducción en la formación de bilis o disminución en el flujo biliar que resulta en la retención de sustancias biliares en el hígado y que se traduce como una bilirrubina directa mayor a 1 miligramo sobre decilitro, independiente de los valores de la bilirrubina total. Que todo neonato con colestasis se debe estudiar, que es anormal tener evacuaciones acólicas e hipocólicas, que siempre en las pruebas de función hepática debemos incluir los niveles de GGT para poder categorizar nuestra colestasis, y que nuestra prioridad será descartar 1 a 13 vías biliares, porque a mayor tiempo, peor.
El ultrasonido puede estar normal y esto no nos descarta una atresia de vías biliares. La gamografía es poco específica para el diagnóstico. El hecho de que esté anormal no nos confirma que se trate de una atresia de vías biliares. La biopsia nos ayuda más para pronóstico y grado de fibrosis, pero realmente el gold estándar es la colangio intraoperatoria. Gracias. Damos la bienvenida a la doctora Diana Quimbayo, promoción 2011 de la Universidad del Valle, gastroenteróloga pediatra de la Fundación Valle del Lili, docente de la Universidad ICESI de Cali, Colombia, con el tema alimentación complementaria, lo que ya sabemos pero aún no ponemos en práctica. Bienvenidos al tema de alimentación complementaria. Es un tema extenso para 20 minutos, por eso voy a hacer énfasis en las controversias, en lo que sabemos, que ya conocemos, pero aún no ponemos en práctica. Por lo tanto, voy a enfocarme en inicio de alimentación complementaria, introducción de alérgenos alimentarios, introducción de grupos de alimentos y progresión de texturas. Me declaro sin conflictos de interés. Pueden ampliar la información en múltiples consensos y guías que hay tanto para profesionales de la salud como para padres y cuidadores. Tenemos consensos de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, de Bienestar Familiar, tenemos papers de las sociedades europeas y norteamericanas de gastroenterología, patología y nutrición. Y en nuestra región tenemos el consenso de alimentación complementaria del Grupo de Nutrición de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición. Como recomendación mundial de salud pública por la OMS, sabemos que la lactancia materna debe ser exclusiva los primeros 6 meses de vida y que esto me garantiza un crecimiento, desarrollo y salud óptimos. Y a partir de esta edad debemos introducir alimentos complementarios nutricionalmente adecuados y seguros. ¿Qué metas tenemos? No son solamente nutricionales, también tenemos que generar un impacto positivo en la salud a corto y largo plazo, generar una tolerancia oral, lograr un desarrollo sensorial oral y corporal, fomentar el desarrollo psicosocial, crear hábitos de alimentación y establecer una buena conducta alimentaria. Todo esto en el periodo de los 6 a los 23 meses, que es el que se considera el de la alimentación complementaria. Luego de esto, ya el niño debe estar completamente adaptado a la alimentación de su familia, a la alimentación de sus padres y de sus cuidadores. Es importante tener en cuenta que los niños pequeños, en particular en países en desarrollo, son propensos a desarrollar deficiencias de nutrientes y retrasos en crecimiento debido a cantidades inadecuadas y o mala calidad de alimentos complementarios, a menudo agravados por altas tasas de infección. Por eso es tan importante educar. Y obviamente tenemos esta doble carga nutricional. Sí, tenemos bajo peso, el retraso en crecimiento, pero también tenemos niños con sobrepeso, tenemos niños con obesidad, tenemos el hambre oculta, toda esa ingesta insuficiente de micronutrientes que puede estar tanto en niños de bajo peso como peso normal, como niños de sobrepeso. ¿Cuáles son estos principales micronutrientes en que vemos que hay deficiencia? Vitamina A, hierro, zinc, vitamina D, yodo, vitamina B12, folato. En cuanto a nuestra región, en cuanto a Colombia, la encuesta sobre la situación nutricional que se hace cada quinquenio, que tenemos los últimos datos del 2015, precedidos por los del 2010, que nos dice, para deficiencia de vitamina A, tenemos que 1 de cada 4 niños de 1 a 4 años es deficiencia de vitamina A. Y para zinc, cerca de 1 de cada 3 niños de 1 a 4 años es deficiente de zinc. Independiente, por ejemplo, miren, el zinc, personas en el índice de riqueza más alto, o sea, esto nos indica que es falta de educación, falta de enseñar a los padres cuáles son los alimentos que son fuentes, que son ricos en zinc. Entonces, es importante tener en cuenta, ok, ¿cuándo voy a iniciar esa alimentación complementaria? La inicio entre los 4 a los 6 meses, eso sí, no antes de los 17 semanas o 4 meses y no después de los 6 meses o las 26 semanas, o la inicio a los 6 meses. A partir de los 6 meses es difícil cubrir los requerimientos nutricionales exclusivamente con leche humana, en especial energía, hierro y zinc, que como vimos son micronutrientes que hay que tenerle cuidado. Aquí podemos ver cómo de los 6 a los 8 meses la brecha en el aporte que tiene que darme los alimentos es de 200 calorías, de esas 615 que necesita el lactante de los 6 a los 8 meses.
Este es otro dato del ENSIN que es muy bonito. Miren cómo una dieta mínima aceptable en niños y niñas de 6 a 23 meses de edad en Colombia es tan solo del 36%. Nuestra región, nosotros estamos en la Pacífica, es más baja, es del 32.6%. Y obviamente una interrupción también antes de tiempo con poco aporte de leche humana va a contribuir al aporte insuficiente de nutrientes y energía, llevando un riesgo elevado de nutrición por ofrecer alimentos de baja calidad nutricional y en cantidades no adecuadas antes de tiempo. Este es otro dato importante del ENSIN 2015, en donde en 24 horas miran qué reciben los niños amamantados o no amamantados de los 0 a los 5 meses de edad. Y, por ejemplo, vean, los amamantados igual reciben fórmula infantil, obviamente mucho más los no amamantados, líquidos no lácteos, jugos, caldos, coladas, tés, en un 10 y un 22%, es muy alto, porque pues en teoría deberían recibir solo o leche materna o fórmula infantil. Y miren, de los 6 a los 9 meses, cuando ya empieza a incrementarse obviamente el aporte de sólidos, en los amamantados y en no amamantados igual cereales, seguidos por líquidos no lácteos, que es igual muy alto. Carnes, pescados, pollos y huevos, frutas y verduras ricas en vitamina A, otros alimentos, otras leches. Entonces, iniciar una alimentación de forma temprana aumenta el riesgo de obesidad y sobrepeso. Hay estudios que dicen que puede también aumentar el riesgo de alergia alimentaria. Entre 4 y 6 meses de edad no hay diferencias de crecimiento, de riesgo de alergia, de neurodesarrollo. Son posturas, o sea, son recomendaciones que dan la Sociedad Europea y Norteamericana de Gastroenterología y la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica. Mientras que la OMS y la Academia de Pediatría dicen, no, pues esperemos hasta los 6 meses, sabemos que esperar hasta los 6 meses, estos niños tienen una disminución en los episodios de infecciones gastrointestinales y también puede hacer una prevención temprana de enfermedades crónicas del adulto. Evidentemente nunca tardía, porque va a aumentar el riesgo de bajo peso, deficiencia de nutrientes y poco desarrollo de habilidades orales. Siempre les digo, o sea, es que esto es dinámico y cada niño y cada entorno familiar y cultural es diferente. Entonces yo no puedo ser rígido y yo tengo que adaptarme a cada condición de cada familia. ¿Qué nos dice el consenso de la Sociedad Latinoamericana? En lactantes sanos de nuestra región, de forma exclusiva leche humana y se recomienda el inicio de alimentación complementaria a los 6 meses de edad. El establecimiento de alimentación complementaria no quiere decir que yo ya deje que suspenda la leche humana, no, puedo continuarla y es importante continuarla hasta los 2 años de edad. En lactantes alimentados con fórmula infantil parcial o total, se puede iniciar alimentación complementaria a partir de los 4 meses, o sea, los que reciben fórmula infantil. Y esto es muy importante. La alimentación complementaria en lactantes que reciben leche humana de forma exclusiva debe iniciarse y mantenerse con alimentos con alta biodisponibilidad de hierro, zinc, calcio, vitamina A y folato, tales como carnes rojas, vísceras y cereales infantiles fortificados sin azúcar añadida. Muchos profesionales de la salud deben conocer cuáles son esos alimentos que son ricos en estos nutrientes. Bueno, ahora sí, segundo punto, la introducción de alimentos que sabemos que son alergénicos. Hasta la década de los 90 se retrasaba hasta los 2 años, hasta el año, la introducción de alimentos que por el riesgo de alergia, pero realmente no se evidenció que disminuyera el riesgo de alergia, antes se dio un incremento en los diferentes tipos de alergias, tanto respiratorias como alimentarias. Entonces empezó a analizar y empezó a decir, no, ya miremos a ver qué factores realmente influyen en esta tolerancia oral, cuál es el momento más adecuado en que este sistema inmune del tracto gastrointestinal que está en desarrollo, que está madurando, es en el que me acepta que yo empiece a tener una exposición con antígenos de la dieta. Entonces se empezó a hablar de las ventanas de inducción de tolerancia, que en teoría se dice que puede ir de los 3 a los 4 meses hasta los 6 a los 7 meses. ¿Qué factores me van a influir en esta tolerancia? Una óptima colonización bacteriana, una predisposición genética, las propiedades alergénicas del alimento, dosis, intervalo, preparación, tiempo de introducción, la duración de la lactancia materna, por eso es tan importante que sigan lactando, y otros factores inmunomoduladores como la producción de ácidos grasos de cadena corta por parte de la microbiota del colon
y antioxidantes, entre otros factores. ¿Por qué le dicen ventana? No sé, pienso porque de pronto es como más para que pase desapercibido y de pronto el sistema inmune no sea tan evidente su ingreso. Leche humana y tolerancia, es súper importante este tema. La leche humana no solo obviamente va a tener un gran aporte nutricional, sino que también se ha visto que transfiere antígenos dietéticos y ambientales libres, hemoglobina A, factores tolerogénicos, factor de crecimientos intestinales y factores que influyen en la microbiota como son los prebióticos. Se ha visto en modelos murinos que los alergenos se pueden transmitir al recién nacido en su forma libre o en forma de inmunocomplejos. Ojo, por eso es que es tan importante que no hagan dietas de restricción en las mamás que no tienen indicación. O sea, una mamá tiene que seguir alimentándose normal. Es muy común que los pediatras les digan a mamás que quiten leche, que quiten queso, que quiten leguminosas, y no, o sea, antes la mamá tiene que seguir con su alimentación normal si no está indicado por alguna patología ya específica de ese recién nacido con un diagnóstico ya de alguna alergia alimentaria. Entonces, estos antígenos en la mucosa intestinal son capturados por células dendríticas que estimulan linfocitos T, CD4 vírgenes para diferenciarse en células T reguladoras específicas de antígeno. Aparentemente está en presencia del factor de crecimiento transformante beta. Bueno, en cuanto a los estudios, ¿qué evidencia hay para el momento de la introducción de estos alimentos en la dieta infantil? Lo que más evidencia tiene es el maní. Hay países en donde la alergia al maní pues sí es un problema de salud pública. ¿Qué nos dicen esta evidencia? Que se puede introducir entre los 4 a los 11 meses, no entero, en forma de mantequilla. El huevo tiene menos evidencia, pero la tiene, certeza moderada. Se debe introducir entre los 4 a los 6 meses, huevo cocido mejor que crudo. No, lo que es leche de vaca, trigo, pescado, no hay un tiempo específico claro, pero es evidente que no hay que retrasarlo hasta el año como se hacía antes. Y soya sin datos de estudios de intervención. Como les decía, el maní pues sí es un problema en algunos países, entonces por eso vemos que hay ensayos clínicos, los más famosos pues desde el estudio LIP y el estudio IT desde el 2015, y este metaanálisis en el 2016 en donde me dicen: la introducción temprana de maní entre los 4 a los 6 meses de edad se asoció con un riesgo reducido de alergia al maní, con una P significativa. La reducción de riesgo absoluto para una población con un 2.5% de incidencia de 18 casos por cada 1000 habitantes. Para huevo, ¿qué tenemos para huevo? Como ustedes ven aquí, el huevo se debe dar cocido, no tengo que separar la clara de la yema, eso sí, nunca crudo. Hay muchos estudios, vemos estudios desde el 2013, no en nuestra región, son principalmente estudios europeos, de Australia, de Japón, de Estados Unidos, y miren que los grupos de la población hay de todo, desde los 4 a 6 meses, hay un estudio que iniciaron desde los 3 meses, pero la adherencia fue muy baja, fue casi del 46%, muy seguramente pues pudiera estar asociado a esas dificultades para iniciar una alimentación de pronto en un niño tan pequeño. Lactantes de riesgo normal, como lactantes de alto riesgo, listo, dando huevo en diferentes presentaciones, confirmando esa alergia al año, confirmando qué grupo de edad, si yo la introducía tempranamente o tardíamente, y luego mirando al año de edad cómo estaba esa incidencia de alergia, y con resultados a favor, otros no a favor, algunos con P significativas, otros no. Como podemos ver acá, igual, ¿listo? Por ejemplo, miren, aquí hay lactantes de alto riesgo con madre atópica o algunos niños con alto riesgo, con pariente de primer grado con enfermedad alérgica, ¿listo? Niños también con dermatitis atópica, igual también entraban a los estudios. Todos esos estudios que determinaron, algunos, como les decía, a favor que la introducción entre los 4 y los 6 meses disminuía el riesgo de alergia al año. Otros veían que no había diferencia entre los dos grupos, pero tampoco decían que era malo introducirlo, o sea, no incrementaba el riesgo de alergia haberlo introducido entre los 4 y los 6 meses. O sea, no hay evidencia científica que me diga que debo retrasar la introducción del huevo.
Y finalmente, como les decía, este metaanálisis también del 2016 nos habla de una evidencia de certeza moderada. La introducción de huevo entre los 4 y los 6 meses me da un menor riesgo de alergia con una P significativa, una reducción de riesgo absoluto para una población con un 5.4% de incidencia de alergia al huevo de 24 casos sobre 1000 habitantes. Se describen altas tasas de reacción al introducir huevo crudo, mientras que los huevos cocidos se toleran mejor. Es por esa razón que siempre se hace énfasis en que el huevo debe ser bien cocido. Leche. Desde el punto de vista nutricional, no se recomienda que se utilice como bebida principal antes de los 12 meses de edad. Sabemos que esta va a tener un bajo contenido de hierro que puede ocasionar microhemorragias también intestinales que me van obviamente a empeorar, que me pueden llevar pues a anemia. Y tiene la leche de vaca, recuerden que la leche de vaca tiene un alto contenido de proteínas respecto a la leche materna, casi de 3 veces más. La leche materna tiene 1.2 gramos por decilitro de proteínas, la leche de vaca tiene 3.5. Es por eso que se dice que este exceso de proteínas, como sabemos, puede estimular un rápido aumento de peso y un posible desarrollo de sobrepeso. En lactantes con alto riesgo de desarrollar enfermedad atópica, al menos un familiar de primer grado con enfermedad alérgica documentada, la lactancia materna durante al menos 4 meses reduce la incidencia acumulada de dermatitis atópica y alergia alimentaria. Entonces, por eso es tan importante que sigan con lactancia materna. Bueno, aquí tenemos las diferentes posiciones de la OMS, la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad Europea, pero para nuestra región, quiero nuevamente darles lo que tenemos en el consenso. No existe evidencia convincente de que el retraso en la introducción de alimentos proteja para el desarrollo de alergias alimentarias. Esto incluye alimentos considerados altamente alergénicos. Una vez iniciada la alimentación complementaria, se deben introducir todos los alimentos, incluidos los considerados potencialmente alérgicos, como ya lo dijimos, huevo, pescado, trigo, maní, soya, maíz, mariscos, derivados lácteos, independiente de la historia de atopia familiar. La exposición debe realizarse al menos 2 veces a la semana con la finalidad de inducir y mantener una tolerancia inmunológica. En lactantes con alergia no alimentaria no se debe retrasar la introducción de alimentos considerados potencialmente alergénicos. Entonces, que no nos sigan llegando pacientes a la consulta que nos dicen que les retrasaron en la consulta de crecimiento y desarrollo, en la consulta de pediatría, les retrasaron la introducción de estos alimentos. Que no les pase como el meme del gato. ¿Cuándo se puede introducir los alimentos alergénicos en la alimentación complementaria? Desde los 4 a los 6 meses. Entonces, ¿por qué respondes que desde los 12 meses? Tercer punto, alimentación complementaria en cuanto a introducción de alimentos y progresión de texturas. Todos sabemos que desde que estamos en el vientre, sabemos que el líquido amniótico tiene un sabor, tiene un olor, y el feto está expuesto a eso, empieza a modular sus preferencias desde esa época. O sea, lo que coma la mamá va a tener un impacto a futuro en sus preferencias. Posteriormente sucede lo mismo con la lactancia materna. Después de la alimentación complementaria, yo debo tratar de dar una dieta variada para exponerlo a todo tipo de sabores y de texturas, para que finalmente a los 2 años el niño ya tenga una alimentación, como decimos ya, del adulto. El sabor es una combinación de sensaciones físicas, químicas y sinestésicas. Las químicas son gusto, están dadas por el gusto y el olor. Tenemos 5 receptores de gusto, tenemos el ácido, el umami, el dulce, el salado y el amargo. La percepción del gusto está determinada genéticamente, se desarrollan en los lactantes a través del tiempo, ¿listo? Entonces, sí, cuando nacemos tenemos una preferencia por lo dulce que va disminuyendo a los 6 meses, aparentemente por la introducción de los alimentos complementarios incrementa la preferencia por lo salado. El sabor ácido y el sabor amargo, entonces el sabor ácido de las frutas cítricas o el sabor amargo, por ejemplo, del hígado, de los champiñones, de las setas, inicialmente puede ser rechazado, pero esta exposición continua a estos alimentos hace que finalmente nos terminen gustando, ¿cierto? Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿quiénes comen chontaduro? Pues solamente la gente de esta región, porque desde pequeños nos dieron. La gente del interior le parece la cosa más fea del mundo, ¿ya? Entonces esto es importante que los padres lo sepan. Otro punto importante es que la fisiología de la deglución se divide en 4 componentes.
la fase oral, que es succión o masticación, seguida de ese transporte del alimento hacia la faringe. Luego viene la segunda fase, que es la activación del reflejo de la deglución, la tercera fase, que es la fase faríngea, y la cuarta, que es la fase esofágica. Es importante tener en cuenta que en el lactante y el niño pequeño los 4 componentes son reflejos e involuntarios, pero posteriormente en la infancia la fase oral se va controlando voluntariamente. Entonces, para yo empezar a tener una mordida segura y eficaz, necesito un registro sensorial adecuado, ¿ya? O sea, ya no tengo que seguir recibiendo, o sea, tengo que seguir recibiendo líquidos como es la leche materna o agua, pero ya tengo que empezar a introducir otros tipos de texturas diferentes. Por eso, por ejemplo, por eso no recomendamos jugos, ¿listo? Por eso no recomendamos otro tipo de alimentos líquidos que no sean la leche materna. Tenemos, lo único líquido va a seguir siendo leche materna, fórmula infantil o agua. Y esto me va a garantizar una respuesta motora coordinada, conectada a los procesos de pensamiento cognitivo, porque finalmente la alimentación también se me va a asociar y también me va a generar una respuesta hedónica, de gusto, de placer, de bienestar. Entonces es importante explicarle esto a los padres porque yo tampoco debo obligar al niño a que coma más de lo que ya él mismo me está diciendo que ya no quiere, que ya, el único que va a saber cuándo se sacia es él. Entonces yo siempre les muestro también esta gráfica a los papás, les digo que vamos a iniciar alimentación complementaria, ya sea a los 4 o los 6 meses, para ya finalmente tenían este periodo a los 24 meses, progreso a alimentos sólidos, disminuyo alimentos líquidos como son leche materna, fórmula infantil y agua, y voy progresando texturas, grupos de alimentos y horarios. Se sugiere que existe una ventana crítica de tiempo antes de los 10 meses para la introducción de texturas grumosas. Cuando se introducen grumos después de los 10 meses de edad, los lactantes se muestran más selectivos en etapas posteriores y pueden presentar mayores problemas de alimentación con ingestas menores de verduras y frutas. Recordemos que la OMS nos habla de la alimentación perceptiva, que es el cuidador, el que va mirando las habilidades del niño, que va progresando esta alimentación. Entonces, es muy común a veces que los padres nos digan, no, es que yo le hago todos los días la misma crema, ¿listo? Entonces, el niño evidentemente no va a saber que la zanahoria tiene un sabor diferente a la espinaca, tiene un color diferente, tiene un olor diferente, tiene una textura diferente. Entonces, siempre le decimos, ok, debemos iniciar que cada grupo de alimento sea al natural, de forma individual y en la textura apropiada para la edad del niño. ¿Listo? Entonces, si es un niño con el que vamos a arrancar, ok, puedo empezar con macerados, puedo empezar con purés, puedo empezar con papillas, las puedo mezclar con la leche, de pronto para que no quede tan seco, pero lo ideal es que sea cada alimento por aparte. Hasta que finalmente le voy progresando texturas, hasta que el niño pues ya sea capaz de comerme alimentos en trozos más grandes. Otro punto que es muy importante, entre más rápido yo vaya avanzando en estos grupos de alimentos es mejor. Entonces, un alimento nuevo puede introducirse cada día sin retrasar la introducción de los alimentos nuevos más allá de cada 3 días. La alimentación complementaria debe ser variada, incluyendo desde el inicio alimentos de todos los grupos, asegurándose que los 5 sabores básicos están presentes. 4 semanas después del inicio de alimentación complementaria, deberán de haberse incorporado al menos 2 alimentos de cada grupo. Desde el inicio de la alimentación complementaria se pueden ofrecer 3 tiempos de comidas, pudiendo agregarse posteriormente 1 o 2 refrigerios. Se deberá promover la exposición diaria a verduras y frutas, ya que se logra una mayor aceptación de estos grupos de alimentos a largo plazo. Y se sugiere una introducción frecuente, oportuna, variada de los alimentos complementarios respecto, como les he dicho, sabores y texturas. ¿Listo? Estos son las recomendaciones de la Sociedad Latinoamericana. Entonces, mire, esos son los grupos de alimentos. Entonces, yo le voy diciendo al papá, porque es que antes, ¿qué hacíamos? O antes que era muy común, frutas. Entonces, llegaba el niño a los 7 meses y solo había recibido frutas. Entonces, un mes solo para recibir frutas y una fruta por semana. No, o sea, yo debo tratar de ir progresando. Puedo empezar con el alimento que yo quiera. No hay estudios que me digan que es mejor iniciar con uno o con otro. Sí es importante que sean alimentos de calidad nutricional.
Y como les decía, puedo arrancar con el que quiera, pero cada vez ir progresando. Puedo poner por 1 o 3 días un alimento, luego busco otro grupo de alimentos y agrego de ese grupo uno nuevo, y así voy dando, hasta que finalmente, como decíamos, al mes el niño ya haya por lo menos probado 2 alimentos de cada grupo de alimentos. Y aquí les pongo el agua, pues porque obviamente la idea también es empezar a fomentar el consumo después de cada tiempo de comida de agua. Hay nuevos enfoques en la introducción de texturas, como es el BLW y el BLIS, que obviamente las redes han potenciado estos enfoques. Las sociedades no tienen una postura, no hay evidencia. Estos enfoques surgieron sobre todo diciendo como que, ok, el BLW yo lo que dejo es que el niño se autoalimente en los alimentos al natural, nada de papillas ni macerados. El niño mismo va a empezar a autoingerir por su propia cuenta. Esto posiblemente va a hacer que el niño se autorregule mejor y me va a evitar a largo plazo problemas de sobrepeso y obesidad. Sin embargo, empezaron a haber como dudas, bueno, pero entonces, si está recibiendo un buen aporte nutricional, los alimentos que está recibiendo si tienen una buena densidad energética, si tienen un buen aporte de micronutrientes como hierro y zinc, hay más riesgo de pronto que se nos baje de peso. Entonces, todas ha surgido y por eso se dice que estos enfoques no hay evidencia. Si deciden instaurarse, deben ser asesorados por un profesional de la nutrición o médico pediatra capacitado. Y los padres deberán de tener pleno conocimiento de los riesgos que puedan conllevar. Debe asesorarse por un profesional médico de nutrición con la finalidad de brindar recomendaciones individualizadas respecto a la ingesta de macro y micronutrientes. Y el profesional deberá abordar las posibles inquietudes respecto al estado del hierro, periodos de atragantamiento y falla en el crecimiento por ingesta inadecuada de energía. Y yo también les digo a los papás, o sea, porque en teoría el BLW y el BRIS no permiten la cuchara, pues porque si hay papás que pueden ser muy intensos a la hora de estar dando con cuchara y obligar al niño y generar, como les digo, no generar un ambiente de bienestar, sino de pronto antes generar un ambiente de estrés y que el niño empiece a tener más rechazos. Pero yo les digo a los papás, o sea, es que una cosa no me excluye a la otra, o sea, yo puedo igual darle, no sé, por ejemplo, una carne molida mezclada con leche que la haga que tenga una contextura más líquida, más grumosa, y a la vez puedo ponerle un brócoli en el arbolito, que el niño lo coja, lo huela, juega con él, o el niño también puede coger esa misma papilla. Obviamente, pues no es que vaya a comer mucho, pero puede explorarla, la puede oler, la puede tocar. Entonces, creo que vuelvo y digo, no podemos ser tan rígidos en que es que solo hago BLW, es que solo hago BLIS, es que solo hago una alimentación perceptiva, no, o sea, es importante adaptarme al día, a la dinámica, a la situación de cada familia. Hay días que los niños comen de todo y reciben todo, y hay otros días que los papás desesperados dicen es que hoy no me quiso comer nada. Eso es normal, eso les pasa a todos. Bueno, creo que aquí termino. Muchas gracias. Damos por terminado el bloque de la mañana. Tendremos un espacio para el almuerzo de 2 horas. Los esperamos nuevamente a las 2 de la tarde.